Bueno, entonces en el último video, recordemos que lo último que vimos fue cómo graficar las series de tiempo para todos los géneros, todos en un mismo gráfico y con distinto color, según el género. ¿Sí? Es decir, representábamos al género mediante el elemento estético color. Y vimos que esto podía ser útil, ¿no? Porque uno tiene todos los gráficos juntos y los puede comprar fácilmente, pero si uno quiere ver en detalle cada gráfico por separado, a veces se puede complicar, especialmente para las series que están abajo, que están todas como muy pegoteadas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo realizar gráficos de forma tal que tengamos un gráfico por cada género, o sea, una serie de tiempo por cada género, en distintos gráficos, pero que estos gráficos estén cerca, o sea, estén todos en una misma ventana para que los podamos comparar fácilmente. Eso se hace mediante lo que se conoce como gráficos en facetas o paneles. ¿Sí? Vamos a escribir este título entonces. En facetas o paneles. Y para esto tenemos básicamente dos funciones, que son las funciones FacetWrap y FacetGrid. Bien, que vamos a ver en este videito. Bien. Entonces, recordemos que teníamos este data frame, Yearly Counts 2, donde teníamos un registro por cada año y por cada género, y teníamos la cantidad de observaciones que teníamos en ese año y en ese género. ¿Está bien? Entonces, utilizando este data frame, vamos a hacer lo que les decía recién. Vamos a hacer un gráfico en paneles donde tengamos un gráfico para cada género. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, arranquemos con la plantilla de ggplot. El conjunto de datos es el Yearly Counts 2. Los mappings, ¿cuáles van a ser? Bueno, como siempre en el eje X vamos a graficar al year, al año, en el eje Y, n, ¿sí? Que es el nombre de la variable que tiene la cantidad de observaciones de cada año, y nada más, ¿no? Porque nosotros en este gráfico también queremos graficar el género, pero no lo vamos a graficar mediante un elemento estético, sino que lo vamos a graficar generando un panel para cada género. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada vamos a decirle qué es lo que queremos hacer. Queremos hacer un geom-line, ¿sí? Una serie de tiempo. Y ahora, recién ahora, le vamos a indicar que este gráfico lo queremos en paneles con la función FacetWrap. Después vamos a ver para qué se usa FacetWrap, pero esta es la más sencilla. FacetWrap, el argumento principal es facets. ¿Sí? Acá me lo está diciendo. Facets, o sea, qué variable es la que quiero usar para generar las facetas. Y para decirle cuál es esa variable, tengo que usar la función vars. Esto es parecido a los mappings que tenemos que usar la función AES. Bueno, acá tenemos que usar la función vars. Y ahora sí le podemos decir cuál es la variable con la que queremos generar las facetas, que en este caso es el género. ¿Sí? Entonces veamos qué gráfico produce esto. Bien. Entonces fíjense que tenemos una faceta, o sea, un gráfico por cada género, ¿sí? Uno al lado del otro y después, bueno, los empieza a acomodar abajo. ¿Está bien? Los voy poniendo según la cantidad que haya para aprovechar lo mejor posible la ventana. Bien. Bueno, a ver, complejicemos un poquito más este gráfico agregándole el color, ¿sí? El color, perdón, el sexo, ¿sí? Queremos representar también el sexo. Bueno, tenemos muchas formas de hacer esto. Por ejemplo, lo podemos representar mediante el elemento estético color. ¿Qué significa eso? Que para cada género, ahora voy a tener un gráfico, pero en ese gráfico voy a graficar dos series de tiempo, ¿sí? Una para cada género, ¿sí? Y o cada sexo, mejor, no, cada sexo, perdón, estamos mezclando género en el otro sentido con sexo. Una serie de tiempo para cada sexo y la voy a pintar con distinto color para poder diferenciarla, ¿no? Bueno, para hacer eso, primero que nada, necesito generar otro data frame, ¿no? Porque ahora necesito saber cuántas observaciones tengo en cada año para cada género y para cada sexo, ¿está bien? Y eso en el Yearly Counts 2 no lo tengo. Entonces vamos a hacer un
yearly counts, vamos a poner títulos primero, para que quede claro que estamos haciendo cada vez. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Género en facetas, ponemos género en facetas. Ahora vamos a poner género en facetas y sexo en color. Bien, entonces lo que les decía, primero tenemos que generar un nuevo data frame que vamos a llamarlo yearly sex counts, para recordar que estamos agregando el sexo. Y entonces lo que hacemos es agarramos el surveys complete, ahora aplicamos un pipe. ¿Y qué función le aplicamos a este survey complete? La función count. ¿Era count o count? Count, ¿no? Sí, count. ¿Y qué queremos entonces? Contar la cantidad de observaciones por varias variables. Año, year, sex y género. Bueno, vamos a correr esto y vamos a mirar, ¿sí? Este data frame para corroborar que lo hayamos creado bien. Entonces, fíjense, para cada año tenemos un montón de registros, ¿sí? Que corresponden a qué? Corresponden a cada género y cada sexo, ¿sí? Por ejemplo, en 1977 tenemos este género, Caetodipus, para el cual tenemos solamente el sexo femenino. Bueno, porque evidentemente solo se observaron, o se capturaron especies de sexo femenino, que son 3. Después tenemos... no me gusta así, perdón. Vamos a generarlo de nuevo para verlo mejor. Voy a poner primero, es exactamente lo mismo, el gráfico se puede hacer exactamente igual, pero para poder verlo, poder explicarlo, no estamos así. Voy a poner primero el género y después el sexo, ¿sí? Listo. Entonces ahora, lo que decía es, en 1977 tenemos el género Caetodipus y el sexo femenino, ¿está bien? Y tenemos 3 observaciones en el sexo femenino y en este género. Ahora, fíjense que para el Dipodomis tenemos un registro para cada género, ¿sí? Para cada sexo, perdón. En el femenino, bueno, se observaron 103 animales y en el masculino 119, ¿está bien? Entonces, en general, para cada año y para cada género tenemos la cantidad de observaciones en cada sexo. Para algunos géneros tenemos un solo sexo porque, bueno, solamente se capturaron animales de un único sexo. Bien. Entonces ahora vamos a generar el gráfico. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, básicamente es el mismo, o sea, la misma plantilla anterior, el mismo comando anterior. Lo único que tenemos que indicarles es que ahora vamos a agregar a la variable sex. ¿Cómo la agregamos? ¿Sí? Pensemos. Bueno, dijimos que queremos 2 series, una por cada sexo, y con distinto color según el sexo. Bueno, eso lo que quiere decir es que vamos a representar al sexo mediante el elemento estético color, ¿sí? Entonces es exactamente el mismo comando, así que lo voy a copiar y pegar, al que únicamente voy a agregarle acá en la función AES del mapping color, el argumento color sex. Ahí entonces vean qué fácil es ir agregando cosas. No lo encontró porque, bueno, le puse el yearly counts, no era exactamente el mismo comando. Acá había que cambiarle el data frame, ¿está bien? Pero igualmente sigue siendo muy sencillo agregar variables a un gráfico con ggplot2. Bueno, y tenemos lo que queríamos, ¿está bien? Tenemos una serie de tiempo por cada color. Acá tenemos la etiqueta que me dice a qué sexo corresponde cada color. Bien. Ahora, como decía, hay muchas formas de representar al sexo. Otra forma es parecida a lo que decíamos antes. A ver, yo acá tengo los 2 sexos, para cada género tengo los dos sexos en un mismo gráfico. Y puedo llegar a querer tener cada sexo en distinto gráfico, ¿sí? Para poder ver mejor cada serie de tiempo por separado. Bueno, eso podemos hacerlo, por ejemplo, si uno sigue queriendo tener todo cerca, podemos hacerlo disponiendo ahora los gráficos, pero no uno a continuación del otro, sino en forma de matriz, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Con filas y columnas, ¿sí? Donde las filas van a representar una variable y las columnas otra. En este caso, las variables que queremos representar son género y sexo, ¿está bien? Entonces podemos, por ejemplo, representar al sexo en las filas y al género en las columnas, ¿sí? Bueno, veamos bien, ¿qué quiero decir con esto? Entonces vamos a poner género en columnas y sexo en filas. Es más fácil verlo que explicarlo. Para eso tenemos que usar la otra función que yo les decía, ¿sí? que íbamos a ver ahora, que es FacetGrid. ¿Está bien? FacetGrid entonces me organiza los gráficos en una matriz, ¿sí? Con filas y columnas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces ahora vamos a la plantilla inicial. Pero donde el data frame ahora es yearly sex counts. ¿Sí? Entonces tenemos el data frame yearly sex counts. Los mappings ahora son solamente year en el eje X y N en el eje Y. ¿Está bien? Porque en cada gráfico solamente vamos a tener una serie de tiempo. ¿Sí? Ahora con GeoMline le decimos que queremos una serie de tiempo. Y ahora le tenemos que decir que lo queremos en forma de matriz. ¿Sí? Con el sexo en las filas y el género en las columnas. ¿Cómo hacemos esto? Con lo que les decía, la función FacetGrid. Y ahora, los argumentos de esta función son dos, rows y calls. Entonces el primer argumento, no opcional, es rows, ¿está bien? Y ahora le tenemos que decir que vamos a poner a la variable sexo en rows, en las filas, pero otra vez tenemos que usar la función vars. ¿Está bien? Se lo decimos mediante la función vars. Entonces, vars sex, y después el segundo argumento es calls, vars, y ahora genus. ¿Sí? Vamos a ver qué genera esto. Bien, entonces fíjense que tenemos una matriz, ¿está bien? Con dos filas, una para cada sexo. En la fila de arriba tenemos el sexo femenino y en la de abajo el masculino, ¿sí? Y columnas, no sé exactamente cuántas, una por cada género, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 columnas, ¿está bien? Entonces tenemos una matriz de dimensión 2 por 8, ¿está bien? Bien, entonces fíjense, para cada género podemos ver los dos sexos, ¿sí? Tenemos un sexo arriba del otro. Podríamos haberlo hecho al revés, ¿no? Podríamos haber puesto el sexo en las columnas y el género en las filas. Y algo que me olvidé decirles es, por ejemplo, acá, los argumentos rows y calls son los argumentos no opcionales de la función FacetGrid. Entonces podemos omitirlos, ¿sí? O sea, podríamos haber escrito esto sin escribir el nombre de los argumentos. Acuérdense que cuando no escribimos el nombre de los argumentos, lo que nos tenemos que asegurar es de estar poniéndolos en el orden correcto, ¿sí? Si hacemos esto, R lo entiende perfectamente bien. Ahora, si cambiamos el orden de los argumentos, ¿qué pasa? Si ponemos primero var genus y después var sex, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a interpretar que el género lo quiero poner en las filas y el sexo en las columnas, que es lo que les decía que se podía hacer. Digamos que produce esto. Bien. ¿Ven? Tenemos una columna por cada sexo ahora y una fila por cada género. ¿Está bien? Algo que me olvidé decirles antes, bueno, se los digo ahora con FacetGrid y ahora volvemos a FacetGrid. Es que hay otra forma de decirle, por ejemplo, a FacetGrid que queremos el sexo en las filas y el género en las columnas, y es con una notación que se usa para las fórmulas en realidad, con un rulito, y proviene de una versión anterior de ggplot2, que todavía está, o sea, está permitida, digamos, en esta versión. Entonces se las cuento como para que si la ven entiendan qué es, y lo que hace es lo siguiente: en vez de tener que escribir rows igual var sex, calls igual var genus, simplemente escribimos sex, rulito, genus. ¿Está bien? Es bastante más compacta. ¿Sí? Entonces,
ponemos un rulito, a la izquierda la variable que queremos en las filas y a la derecha la variable que queremos en las columnas. ¿Está bien? Corremos esto, bien, tenemos lo que queríamos. Y esta misma notación se puede usar para la función FacetWrap, ¿sí? Volvamos al gráfico que habíamos hecho con FacetWrap, que era este. Bien. Bueno, otra vez podemos omitir el argumento facets, porque es el argumento no opcional, ¿sí? Así que podemos omitirlo y se genera lo mismo, el mismo gráfico. Y si queremos usar la notación de fórmula, lo que tenemos que hacer es simplemente rulito y la variable que queremos, ¿sí? Ahora tenemos una única variable y entonces escribimos primero el rulito y después la variable. ¿Sí? La variable con la que queremos generar las facetas. ¿Está bien? Digo que esto es una notación de fórmula porque es la notación que se usa cuando uno pone las fórmulas de los modelos en R. ¿Sí? En este curso no vamos a ver modelos, pero a los que ya hayan visto algo de modelos con R, les va a resultar familiar este rulito. ¿Sí? Bueno, volvamos a donde estábamos. Bien. Bueno, entonces lo último que habíamos hecho era poner al género en columnas y al sexo en filas. ¿Sí? Vamos a generar ese gráfico para ponerlo. Bueno, y lo que se puede hacer también es graficar, hacer este mismo gráfico, pero además quiero que las series de tiempo del sexo femenino estén pintadas de un color y las del masculino de otro color, ¿sí? Para verlos más fácilmente por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo hago esto? Entonces vamos a poner género en columnas y sexo en filas y en color. ¿Cómo hago esto? Bueno, uso la misma plantilla que antes. Uso esta primera plantilla que tenía, ¿sí? Que es la más completa, ¿sí? Donde le digo que los elementos estéticos son years en el eje X, N en el eje Y, ¿sí? Estoy diciendo acá, donde le digo que voy a hacer una serie de tiempo y que quiero el sexo en las filas y el género en las columnas. Pero ahora además quiero el sexo en color. ¿Cómo le digo eso? Bueno, mediante el elemento estético color, que lo pongo acá dentro de la función AES, ¿sí? Entonces color igual sex. Veamos qué genera eso. Bien, genera lo que les decía. Ahora bien, esto se puede hacer perfectamente, pero la verdad que no es lo recomendado, porque es un poco redundante, ¿no? Porque yo estoy representando al sexo de dos maneras, ¿sí? Mediante el elemento estético color y mediante las filas. Y eso es información redundante, en general no es conveniente, porque es como que a uno lo distrae, le hace perder tiempo y puede llegar a generar confusión, ¿sí? Fíjense acá que tenemos etiquetas para el sexo, tenemos acá en las filas y acá en el color, entonces uno puede llegar a marearse, decir, para, esto es la misma variable, ¿por qué está acá y acá? También hace perder como más tiempo, ¿no? Tratar de interpretar, a ver qué está representando el color, qué están representando las filas, cuando en realidad las dos cosas representan lo mismo. Entonces, esto en realidad no está recomendado, pero nada, se puede hacer perfectamente. Bien, ¿qué más? Sexo en filas y color. Bueno, y por último, podemos usar esta función FacetRead solamente con el argumento rows o solamente con el argumento calls. ¿Está bien? No es obligatorio que especifiquemos los dos argumentos, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, para hacer un gráfico donde, por ejemplo, si queremos facetas únicamente por el género, como habíamos hecho al principio del video, podemos generar facetas únicamente por género y representando el género, por ejemplo, en filas, es decir, con una fila por cada género. De esa forma vamos a tener un género abajo del otro, ¿sí? En vez de tenerlo uno al lado del otro y cuando se termina
la pantalla, digamos, seguir abajo, como hacía la función FacetWrap, podemos querer tenerlo uno abajo del otro. Entonces, volvamos al primer gráfico que generamos, ¿sí? Acá tenemos uno al lado del otro, cuando se termina el panel sigue abajo, ¿sí? Ahora vamos a poner uno abajo del otro. Entonces, lo que podemos hacer es género en filas. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Ahora no queremos la variable sexo, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, supongamos que queremos representar la variable sexo también. Pero la representamos con color. Entonces vamos a ver género en facetas y sexo en color acá. ¿Sí? Entonces vamos a usar esto como base y vamos a ver cómo lo modificamos para el gráfico que queremos. ¿Sí? Bien. Ahora queremos esto mismo, pero con el género en las filas. Entonces lo que tenemos que usar es la función FacetGrid. ¿Sí? Y ahora el argumento rows únicamente. Veamos qué genera esto. Bien. ¿Ven? Que tenemos ahora un género abajo del otro. Esto, en la notación de fórmula, lo deberíamos hacer de la siguiente manera. Acuérdense que lo que teníamos era el rulito, ¿sí? Y a la izquierda del rulito teníamos la variable que iba representada en las filas y a la derecha la que iba representada en las columnas. Como ahora solo queremos una variable en las filas, la tenemos que poner a la izquierda del rulito y a la derecha no ponemos nada, y eso se lo tenemos que indicar con un punto. ¿Está bien? Porque en realidad R va a esperar que haya algo. ¿Está bien? Para que entienda que no queremos poner nada en las columnas, tenemos que poner un puntito. Corremos, bien, y genera exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa si queremos el género en las columnas? ¿Sí? Género en columnas. Bueno, usamos básicamente el mismo comando, pero tenemos que decir que el género lo queremos en las columnas, así que simplemente hacemos esto, ¿sí? Lo especificamos en el argumento cons. ¿Y eso qué me genera? Bueno, tenemos un gráfico, tenemos el género en las columnas, es decir, un género al lado del otro, ¿sí? Y eso, si lo queremos en notación de fórmula, lo tenemos que hacer con el rulito, pero ahora la variable sinus está a la derecha del rulito, ¿sí? Entonces ponemos el rulito, a la derecha sinus, y a la izquierda puntito. ¿Está bien? Bien, me generó exactamente lo que quería. Bueno, entonces con esto terminamos este video. En el siguiente video vamos a ver la función theme, que sirve para personalizar gráficos, y vamos a hacer un ejercicio para, para fijar estos contenidos de gráficos en facetas.